Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Bienvenida a Guatemala, Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Esta es nuestra cuarta edición de este programa, este formato nuevo, rápido, ligero, donde tratamos de enmarcar retos, problemas y oportunidades de nuestro país de una manera sencilla, lógica. El primer segmento hablamos del reto, el segundo de referencias de cómo sí se puede resolver y el tercero de cómo esto aplica en Guatemala. Empezamos nuestro primer programa el 14 de febrero con Roberto Artavia hablando de Guatemala en el mundo de hoy y el reto que tenemos como país de buscar las condiciones para que podamos tener un desarrollo sostenible a largo plazo en el cual las siguientes generaciones puedan gozar de sus beneficios, pero generaciones de jóvenes que tienen que comprometerse en la creación de sacrificio de 30 a 50 años, en resolver esas instituciones fracasadas, esa desigualdad, esa pobreza, en crear las condiciones para que la siguiente generación, la de 30 o menos, pueda también eventualmente hacer los cambios del desarrollo sostenible no intermitente que un país como el nuestro necesita para salir adelante. En ese sentido, terminamos el programa anterior con la generación de 30 o menos, esa generación de cambio y desarrollo. Pero mirábamos que, pues aparte de que es su reto el formarse y prepararse con actitudes emprendedoras, de liderazgo, trabajo de comunidad, diálogo, un compromiso de salir de su área de confort y que se aprende haciendo y que son ejemplos a seguir para la generación que aún no ha nacido o está naciendo hoy por hoy en Guatemala. Vimos que hay un sector de jóvenes que no nacen en este país con las condiciones donde ese reto aplique necesariamente, porque nacen en condiciones extremas, en una desigualdad donde probablemente están en un estado de sobrevivencia. Y en función de eso queremos emprender hoy el tercer segmento de ese reto para jóvenes y con esto terminar de enmarcar en sus diferentes grupos el reto que tenemos para los jóvenes en Guatemala. Para esto he invitado a una persona muy especial, a Rubén Chavén, un amigo que acabo de conocer recientemente, pero que ha inspirado mucho en mí, en muchas personas que hemos compartido sus proyectos. Rubén es representante de la OEA para el Instituto Interamericano de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la OEA. Pero más que eso, Rubén es nacido en Argentina, guatemalteco naturalizado, por no decir guatemalteco de corazón y alma. Aquí ha creado a su familia, Guatemala es su niña bonita, diría mi compañera en radio. Rubén es también empresario, es educador, tiene mucha experiencia educando a niños, niñas y adolescentes, y escritor, que también me ayudó de alguna forma a entender que esta era la persona indicada para el reto que hoy vamos a plantear. Rubén se presenta hace algunos meses con un libro, Canche Peroles, un libro que los invito a todos a leer. Canche Peroles es un libro que cuando lo empiezo a leer me motivó muchas cosas. La historia de este niño que nace sin oportunidades, se cría en el basurero y a partir del sueño y de la guía de un arquitecto que por decisiones fallidas en su vida y su destino, sus malas decisiones en la vida, termina en el basurero. Y su último legado es enseñarle a este niño a soñar, a creer en un mejor país y aspirar a hacer algo más de lo que es en el basurero. Eso me invitó a invitar a Rubén a afrontar este reto. ¿Qué hacemos, Rubén, con esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esas condiciones adversas de desigualdad? Que sería injusto decirles que es su reto formarse, prepararse y estar listos con sentimientos patrios de liderazgo, de diálogo, con capacidades que hoy ni siquiera pueden empezar a atender porque están sobreviviendo día a día. Tú que pues, te has embarcado en escribir un libro sobre eso y su siguiente, que es Nariz de Frijoles, el hijo de ese que logró salir del basurero, ¿cómo sí se puede cambiar? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Erwin. De veras creo que estos temas, si no los tocamos permanentemente, si no hablamos de ellos permanentemente, jamás vamos a llegar a las soluciones. Realmente creo que la desvinculación que sufren muchos de nuestros chicos, y son nuestros chicos, son los guatemaltecos,
los 300 y pico de mil guatemaltecos que nacen año con año, ¿verdad? Y que a veces lamentablemente no estamos preparados. Tú me decías, ¿cómo hacemos? Primero prepararnos, pero para prepararnos tenemos que tomar conciencia que en Guatemala nace un promedio de alrededor o más de 1000 chicos al día. Al día. ¿Sí? Y de eso la el mayoría... 3%, 2.9% de 13 millones, saquemos cuenta. Estás alrededor de 300 y algo de miles, estás hablando de 1000 muchachitos al día. Y si usamos esa estadística, Rubén, nos amplifica mucho más el reto, porque es Claro. cómo estamos como sociedad preparados para recibir a esos 1000 chicos con infraestructura educativa y demás, para que sea una generación de cambio y desarrollo. Si está lloviendo, si está tronando, ¿qué haces? Sacás el paraguas, ¿verdad? Hay que ser precavido, pues sacás el paraguas. ¿Por qué? Porque si está tronando, es casi seguro que va a llover, ¿verdad? Y entonces, en esta cuestión, nosotros sabemos que vienen 1000 patojos diarios y no nos preparamos para atenderlo. Mira, la educación va corriendo detrás de los números, siempre atrás, con un rezago educativo tremendo. Y no terminamos de estar listos para recibir, cuando eso debería ser una gran fiesta, el recibir un ser humano en este mundo. Bueno, lo hecho es para la familia que lo tiene. ¿Verdad? Y sin embargo te das cuenta que hay familias que los dejan abandonados, los dejan tirados. He sabido de niños comidos por las hormigas, cuando llegan a las instancias de protección a los que los llevan los bomberos después. Entonces, quiere decir que no estamos preparados para eso. Entonces, para estar preparados, primero tomemos conciencia. Tenemos que tomar conciencia de que ese es un tema a solucionar en Guatemala. Y de ahí en adelante, hacer las cuestiones que sean pertinentes para poderlo enfrentar. Primera cosa, para ver con estos niños desvinculados. Yo oigo que todo el mundo habla de los niños desvinculados, de los pobres niños de la calle. La primera cosa que tenemos que saber es cuántos son y cómo se llaman y dónde están. Para ir cerrando este segmento, porque obviamente este es un tema vasto donde podemos pasar días hablando, pero la idea de este programa es enmarcar esos retos. Y si lo entiendo bien, enmarcar el reto de esos niños desvinculados, como los has mencionado, de esas oportunidades de formarse y prepararse, está primero por entender de qué estamos hablando en cantidades, necesidades, infraestructura, recursos. Correcto. Para una sociedad que pueda permitirle esa oportunidad a esos niños. Bueno, estimados televidentes, con esto estamos entendiendo que la problemática de Guatemala, en esa desigualdad, en esa pobreza extrema, en ese grupo de generación de 30 o menos que está empezando a formarse, los niños sobre todo y niñas, hay una desvinculación en algunos sectores que no tienen esa oportunidad. Pero empecemos primero por entender de qué se trata. Regresamos con esto en el siguiente segmento. Esto es Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. No nos corte. Bienvenidos de regreso a Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. En nuestra cuarta edición estamos tocando la tercera parte del reto de los jóvenes en Guatemala. Tenemos hoy como invitado especial a Rubén Chavén, educador, escritor, representante de la Institución Interamericana de la Protección de Niños y Niñas Adolescentes de la OEA y alguien que pues ama a Guatemala. Alguien que ha escrito un libro, Canche Peroles, que habla de esa historia de los niños en desigualdad que logran salir adelante. Pero ya en la práctica, Rubén, ¿qué ejemplos tenemos en el mundo, en la región, en Guatemala, donde se pueda entender que sí se puede resolver este problema? Definitivamente, yo creo que estamos a un paso solamente de tener la voluntad de hacerlo. No hay que inventar nada. El agua azucarada ya está inventada. Solo un avisito para
para fortalecer lo que dijimos anteriormente, la toma de conciencia, porque de ahí parte la gestión de esa voluntad que estamos buscando. En una historia de Canche Peroles está todo el mundo corriendo porque hay un terremoto y todos gritando, los niños primero, los niños primero. En la siguiente hay una inundación y entonces están los bomberos ahí, todo el mundo apenado y los bomberos gritando, los niños primero, ¿verdad? Y así por el estilo, un incendio y los bomberos, los niños primero, los niños primero. La toma de conciencia viene por el último cuadro de Canche Peroles en esta historieta, y es que sale él en el medio de un basurero, con todos sus cuates que están en el basurero, y dice, ¿los niños qué? O sea, realmente tenemos que preguntarnos los guatemaltecos si los niños verdaderamente son primero para nosotros. Y ahí viene la toma de conciencia después de eso. Sí, hay muchas cosas que hacer, como decía, identificar. Hay niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen un apellido, cuando es una cosa tan sencilla. Digamos, en Italia creo que es Espósito el apellido para la gente que no tiene apellido. Pues estamos ahorita trabajando una ley en el que diga, bueno, póngale Pérez, Rodríguez, qué sé yo, cualquier cosa, pero esos niños que no tienen apellido tengan apellidos para poder inscribirse en la escuela. A partir de ahí. Entonces, que se están haciendo cosas, se están haciendo cosas. Por ejemplo, Por ejemplo, la primaria completa. Le falta calidad, pero ya el hecho de que estén los chicos en el aula, aunque a veces parezca una jaula, eso te marca que nos falta trabajar más, pero que estamos ahí cerca. En los jóvenes, por ejemplo, me dicen, pero ¿cómo hacemos para que los jóvenes tengan las competencias que le permitan ganarse la vida? Yo creo que la educación pasa por 3 competencias básicas, ¿verdad? La académica, que la tienes que tener, por lo menos lo básico, y después para la vida, que ahí es donde aparecen las virtudes que hablamos en Canche Peroles, pero también para el trabajo productivo. Pero Rubén, está bien, ese es el reto de educación y aplica a todos, a los que tienen y no tienen oportunidades. Pero ejemplos, por ejemplo, como Camino Seguro en el basurero. Sí. ¿Qué pasa con esos niños de Camotán o Jocotán? Un ejemplo, en el Hogar Machén de Antigua, donde están las niñas, están siguiendo un programa de inglés y un software de computación para trabajar call center. Cuando salen de ahí, después de 6 meses de inmersión total en inglés y en el software ese, tienen trabajo muy bien remunerado. Entonces no me digan que no se puede. Yo creo que lo que hay que tener es un poco más de inventiva, abrir esa cuestión. Esa autosostenibilidad económica empieza por darles esperanza. Hay un caso, Bill Strickland se llama, de Pittsburgh. Ajá. Hombre que nace en la adversidad y desigualdad de esas acerías y ciudades que quedaron pobres. Una vez se retiró de ahí la industria metalúrgica, siderúrgica. Y corta la historia, hicieron un experimento en Carnegie Mellon donde querían ver si niños de esta comunidad podían eventualmente graduarse de esta universidad prestigiosa. Corta la historia, terminó siendo presidente de la universidad y de la organización que mira exámenes estándar y demás. Pero él regresa a su comunidad y arma una gremial de artesanos. Y ha hecho un negocio como emprendedor social que es de miles de millones de dólares, con industria de música, de cerámica, de arte, con unos edificios elegantes de mármol y lujo. Y dice que la mayor pobreza del hombre está en la esperanza, no está en lo material. Cuando él hace todo este tipo de cosas es para enseñarle a la comunidad pobre que la riqueza ya la tienen, la riqueza de creer que pueden. Porque la riqueza, tanto como la pobreza, están aquí, están acá. Y a veces culpo yo mucho a este sistema educativo que tenemos. Por ejemplo, el sistema educativo nacional se divide en 2 subsistemas. Preguntarle a la gente cuál es el segundo, y te aseguro que aún educadores no saben cuál es ese subsistema. Y ese subsistema es el que está ayudando al mundo y a toda la juventud del mundo a ponerse al día con las competencias para la productividad, ¿sí? Y que es la educación extraescolarizada. Aquí no le han hecho caso.
se han desarrollado proyectos como el NUFED, que es una versión guatemalteca de los Maisons Familiares de Francia. Son casi autosostenibles. ¿Y qué se ha hecho con eso? Simplemente se cortó un proceso cuando ya iban por 600 y tenían que llegar a 2000 y pico. O sea, las soluciones están ahí. Hay que ser muy claros, muy objetivos y implementarlas. Con esto, Rubén, quisiera pues terminar este segmento y pasar al siguiente, donde vamos a hablar de las soluciones que tenemos que darle a ese reto, con ejemplos que hemos visto donde sí se ha podido resolver. Querida audiencia, con esto terminamos este segmento de cómo sí se puede. Esto es Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Regresamos con ustedes después de un corte. Bienvenidos de regreso aquí a Construyendo Guatemala con Edwin Escobar y entramos en materia en el tema de hoy, que es el reto de los jóvenes, pero hoy estamos en su tercera parte, que es qué hacemos con esos niños y jóvenes, niñas que nacen en la desigualdad, en la adversidad, en esa vida extrema de sobrevivencia. ¿Cómo resolvemos ese reto que planteabas de crear conciencia como sociedad, ese contrato social de entender el problema con su riqueza y detalle, porque son 1000 niños diarios y eso implica muchas otras cosas? Este programa no nos permite por su tiempo entrar en tanto detalle, pero claro está que tenemos responsabilidad como sociedad de entender ese problema. Hemos visto unos cuantos ejemplos de cómo sí se puede, cómo hay gente que sí está saliendo adelante cuando tienen una educación, como mencionábamos en un programa anterior, de autosostenibilidad económica, donde por medio de una educación básica pueden tener ya un trabajo inmediato que les permite con eso sostenerse y poder seguir estudiando y preparándose dentro del reto que tiene la siguiente generación, que es la de cambio y desarrollo. ¿Qué dirías, Rubén, serían los pasos prioritarios a seguir como Guatemala para resolver, darle oportunidad a esos niños, niñas y adolescentes en desigualdad? Actitud primero de la generación que está delante de ellos. Una actitud de sacrificio. Taiwán, ¿qué pasó? Una generación se sacrificó. ¿Para qué? Lo tenían muy claro, para que los demás vivan bien. Y necesitamos hacer ese sacrificio. Como padres, con sentido de padres, tal vez mi generación no lo tiene, pero aquella de la que hablas, de esa que viene de los 30, que tenga ese sentido de sacrificio por estos que vienen atrás, cosa que no tuvimos nosotros. Algunos de viejos se nos empieza a despertar esa idea. Para solucionar el tema, sí tenemos que trabajar en prevención, tenemos que saber que va a llover y tener el paraguas para abrirlo cuando caigan las primeras. No ir atrás de los números. No ir atrás, después del chapuzón te vas a ir a secar y a abrir el paraguas, no tiene sentido. Después tenemos que dar atención. Atención estamos dando actualmente, pero se requiere mucho más. Se requiere mucha más calidad en esa atención. Y vamos a crear oportunidades. Oportunidades para estos jóvenes que vienen, porque ellos mismos traen la respuesta. Guatemala, a ver, ¿cómo la visualizo yo? Guatemala debe ser esa tierra fértil, donde las potencialidades de esos muchachos que vienen y de los que no han nacido todavía, ¿verdad?, se van a sembrar y van a germinar y van a dar a este mundo su mejor aporte, de la manera que pueda, pero es su mejor aporte. Entonces, esa oportunidad, esa visión paralela, esa metáfora de decir, Guatemala, sos la tierra fértil, que espera las aptitudes de esos niños que vienen naciendo y creciendo. Entonces, si querés un paralelismo, ahí está, convertirte en esa tierra fértil. ¿Cómo te convertís en esa tierra fértil? O sea, prepara esos hospitales,
preparar a las madres que van a tener sus hijos, preparar a los que van a ser padres para que tengan una paternidad responsable, más allá de dar los centavos que tengan que dar, porque eso te proyecta el problema no solo a niveles de pobreza, sino a niveles de riqueza también. Vemos ese problema permanentemente. Entonces, creo que esa actitud de sacrificio de todos nosotros, tal vez puede ser, alguien me decía, bueno, pero ¿por qué en Guatemala la gente no se sacrifica? Pues, ¿y qué querés si con este clima extraordinario, tan benigno, donde de repente te sentás abajo de un aguacatal y te cae el aguacate y hasta de repente rebota por ahí, te cae pelado? O sea, no nos ha costado, pero no nos cuesta. Con esto, Rubén, me abres la puerta para ir dando un cierre al reto de los jóvenes. Y en sus 3 partes, segmentos que hemos tocado en este programa y los 2 anteriores, que empatan muy bien con el reto que nos pone Roberto Artavia. Ese reto, cuando yo le planteo cómo sale Guatemala adelante en el contexto del mundo de hoy, cómo se resuelve esa Guatemala que todos soñamos tener, esa que colectivamente vemos como la niña bonita, la guatemalita de Efraín Recinos. ¿Cómo cambiamos esa Guate? Y entonces él venía y nos planteaba que, pues sí, Guatemala tiene grandes retos. Nos enseña cómo otros países que en extrema pobreza, el país más pobre de Europa como lo era Irlanda, con ingresos per cápita y guerra como estaba en Irlanda, situaciones mucho más extremas que las que teníamos en Centroamérica en los 60s. Centroamérica era mucho más rentable, mucho más próspera. 10 años de un contrato social donde la sociedad dice ya no más, cambiemos todos juntos por los niños que van primero. Empiezan a crear las condiciones de sacrificio para que la siguiente generación pueda tener un desarrollo sostenible de cambio. Y resulta que con eso, 30 años después, hoy tenemos una Irlanda con ingresos per cápita arriba de los $30,000 a $40,000 anuales. Vemos ejemplos de Nueva Zelanda, el ejemplo de Brasil, el ejemplo de cómo un presidente con una visión clara de desarrollo social autosostenible, donde une ese nuevo modelo de gobernanza de sociedad política, económica, productiva y cívica, emprenden un cambio con un sueño colectivo donde ahora tiene sentido ser los anfitriones del Mundial, porque eso, al igual que ser anfitriones de las Olimpiadas, abren espacios, canales de comunicación donde todos podemos soñar juntos por un mismo país, todos los sectores. Y eso es lo lindo de proyectos como esos, pensar a uno que el fútbol o los deportes, pero está uniendo un sueño hacia algo conjunto. Pero termina Roberto en su primer programa diciéndonos que el reto está en que la generación actual, la que está hoy influyendo y trabajando por una mejor Guatemala y que tiene mucho mérito por lo que ha hecho en las últimas décadas, ha fracasado. Dice, y le digo yo, Roberto, eso es muy duro decirlo, tú que sos parte de esa generación. Me dice, no, es que pues, le estamos heredando instituciones débiles, corruptas, desigualdad, pobreza y demás, injusticia, crimen organizado. Y entonces el reto es de ustedes, los jóvenes. Y eso nos ha llevado en 3 segmentos, en los últimos 3 programas, incluyendo este, a tocar el tema de esa generación de sacrificio de 30 a 50 años, la generación a la que yo pertenezco y muchos otros compañeros, que tenemos que hacer un sacrificio si queremos dejar a nuestros hijos una mejor sociedad, un mejor país. Tal vez más impuestos, más inversión e infraestructura para ir adelante de los números de esos 1000 niños que nacen todos los días. Un pacto social, un contrato donde todos los sectores cívico, político y económico emprendemos un cambio verdadero y genuino por cambiar Guatemala. Y luego con esto tal vez la siguiente generación, la de cambio y desarrollo, pueda entonces con su reto de prepararse y formarse con sentimiento patrio, cívico, de liderazgo, de emprendimiento, en ese reto de formarse para eventualmente copar las instituciones en esas diferentes sociedades. Porque lo único que hace falta para que el mal siga es que los buenos no se metan y los buenos tienen que estar preparados. Y solo así, con ese contrato social, podemos entonces estar seguros que esa sociedad, esa generación que nace en la desigualdad, en la extrema pobreza, va a tener una oportunidad, porque va a haber gente consciente donde no va a dejar a nadie atrás y Guatemala sale adelante. Con esto, señores, estamos
terminando el reto, cómo sí puede cambiar Guatemala. Esto es Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Esperamos en este corto espacio y en las 4 ediciones que hemos tenido, haber logrado transmitir el mensaje: Guatemala sí puede. Guatemala sí puede ser diferente, pero el cambio empieza con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, y Rubén, te quiero agradecer. Con esto le damos el cierre al reto de los jóvenes. Ha sido un gusto tenerte. Un placer. Espero que la gente pueda buscar tu libro Canche Peroles en nuestras referencias.